Perdón, chicos. Buenas tardes, asistentes. Muchas gracias por estar acá en otra de las jornadas que hemos terminado. Nosotros somos, por parte del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción Judicial, la Comisión de Jóvenes Abogados, y en el día de hoy nos encontramos con la presencia de la doctora Cecilia Lourdes Soler Gómez. Un aplauso para ella, por favor. ¿Cuánto se desempeñó como asesora legislativa en la Honorable Cámara de Diputados? Fue candidata provincial por Mendoza en las elecciones de 2023. Todo esto, pero de todas maneras la vamos a presentar. Ella es abogada, un aplauso para ella. En la profesión liberal de estudio jurídico cruzado y asociado. Tiene vasta experiencia en estudios jurídicos. Hasta el año 2024 se desempeñó como asesora legislativa en la Honorable Cámara de Diputados. Fue candidata provincial por Mendoza en las elecciones de 2023 y candidata a concejal departamental. Participó en la actividad Cambio de Roles, organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Legislativos del Círculo de Legislación de Legisladores de la Nación Argentina, ¿sí? En neuroderechos. ¿Sí? Desde el 2020 participó en Conferencia Internacional de Arbitraje, en la que fue reconocida como la segunda mejor oradora de Iberoamérica. Además, es orgullosamente nuestra del Este. Desde la Comisión de Jóvenes Abogados apoyamos a los jóvenes del Este y le agradecemos que haya venido el día de hoy. Espero que estén a gusto con la charla que va a dar. Antes que nada, agradecerle por supuesto, agradecerle a las autoridades del Colegio de Abogados y a la Delegación de la Corte por prestarnos la sala San Martín. Muchas gracias. No me hizo justicia con esa descripción, pero muchas gracias, doctor. Muchas gracias al Colegio de Abogados, a la Comisión de Jóvenes, por darnos este espacio a los jóvenes abogados que lo necesitamos. Necesitamos dar estas charlas para construir lazos sobre temas que efectivamente son necesarios en nuestra vida cotidiana. Les voy a hacer una pregunta como para arrancar y quiero que levanten la mano aquellos que piensan que la palabra es poder. El que no la levanta no tiene que escuchar esta capacitación directamente. ¿Por qué la palabra es tan importante? La palabra, la cual utilizamos en nuestra vida cotidiana, nos puede generar distintas situaciones en las cuales, bien empleada, nos asegura mejores resultados, ya sea en lo laboral, en lo profesional. Los abogados necesitamos hacer buen uso de la palabra. En la vida cotidiana, en las negociaciones, al cerrar contratos, el uso de la palabra es muy importante. Y de ahí que es muy importante manejar la oratoria, que es el arte de hablar en público. Esta charla se va a dividir en algunos conceptos básicos. Entiendo que es muy posible que ustedes no hayan tenido previamente alguna capacitación de oratoria. ¿Alguno ha tenido participación en formación de oratoria? ¿Usted, doctor? Perfecto, perfecto. Pero el resto, sí, ahí, bien. Bueno, son conceptos básicos. No voy a profundizar tanto en este tema porque es complejo y hay distintos especialistas que lo abordan mucho mejor. Y para quienes estén interesados, dejaré a disposición aquellos libros para profundizar sobre esos temas. Pero vamos a ver conceptos, técnicas y un poquito de práctica que espero que no me juzguen porque lo voy a llevar un poquito a lo político. No vamos a hablar de política, se los prometo.
pero los vamos a analizar porque justo los políticos son los que mejor llevan el arte de hablar en público. Las campanas se conocen por sus sonidos, en tanto los hombres por sus palabras. ¿Es importante hablar? ¿Es imprescindible hablar para comunicarnos? ¿Pareciera que saber algo no es idéntico a saber decirlo? Exactamente, ¿sí? Perdón, nada. Perfecto. Ese es el arte de la oratoria. El arte de hablar en público de forma persuasiva, clara y efectiva. Que lo que yo quiero transmitir al oyente sea conforme a ese objetivo de persuadir, sea claro, logre que ese mensaje tenga el resultado que yo quiera darle. Hay distintos fundamentos respecto de la oratoria que surgen de Aristóteles en cuanto esboza que la retórica es el arte de persuadir. Es el arte de la persuasión por intermedio de la palabra, lo que transforma al problema en la oralidad. Y de ahí que Aristóteles decía que existen 3 pilares fundamentales para la oratoria. El ethos, que es la credibilidad. Es, en este caso, lo que ustedes están pensando de mí. Si creen que realmente soy una persona que puede saber un poco de oratoria. Ustedes, si están formando una concepción sobre mi persona, dirán que estoy un poco nerviosa, que estoy caminando mucho. Y eso puede estar influyéndoles en cuanto a mi ethos, a la credibilidad que tiene mi mensaje. Pathos, que es la emoción. Este segundo pilar es uno de los más importantes y que a veces no se le presta suficiente atención. Es conectar emocionalmente con la audiencia. Es que exista efectivamente un vínculo, un nexo entre el orador y el oyente. Y logos, que es la razón, que es la estructura, la argumentación que tiene el mensaje que está dando el orador. ¿Existe o no existe sustento en este mensaje que está enviando al oyente? Y la forma que tiene de declamarlo. En la comunicación humana, la comunicación no solo se limita a la palabra, sino que vamos a encontrarnos con 2 claves importantísimas, que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Lo verbal, lo que estoy efectivamente expresándoles, quizás en un tono un poquito alto. ¿Está muy alto? ¿Quieren que deje el micrófono? ¿Está bien? El lenguaje no verbal, que son los gestos, el cuerpo, las miradas, lo que yo expreso corporalmente. ¿Y por qué es importante? Porque en este arte de hablar en público, la oratoria es un todo que hace al lenguaje verbal y al lenguaje no verbal. Es la forma de expresarlo de manera convincente a mi público. Y ahora podrán decirme muchos de ustedes, yo sufro un poquito el miedo a hablar en público. Me pongo nervioso. Bueno, el poeta nace, el orador se hace. Esto es una cuestión de práctica, de adquirir ciertas habilidades, de practicarlas, hasta poder conseguir
perfeccionar de alguna forma la transmisión de ese mensaje y el poder de persuasión hacia el oyente. ¿Alguno de ustedes tiene alguna dificultad para hablar en público? Sí. Bien, sí, pero hay excepciones. Hay excepciones. Bueno, el orador se entrena siempre que se tengan los pilares básicos de la oratoria. La voz, el cuerpo y el mensaje. Bueno, ahora les doy la posibilidad de criticarme en cuanto a la voz, porque uno de mis grandes defectos en la oratoria es el tono de voz bastante alto. La voz no es gritar. Un buen orador no grita, lo escuchan, habla pausado, con ritmo, sin perjuicio de que hay muchas ocasiones en las cuales resulta necesario enfatizar en ciertos puntos, y vamos a ver en cuáles, pero para que la audiencia no se duerma. La pronunciación clara. A mí también me suele pasar de que hay muchas palabras, en mi caso, en las que en algunos contextos me cuesta pronunciar. Es normal, esto es parte del entrenamiento. Lo mejor es detectarlo, practicarlo, y voy a decir algo paradójico, evitarlo al momento de exponer. Lo principal es que esta voz acompañe el cuerpo. Postura firme, gestos claros, naturalidad. ¿Sería distinto si yo me hubiera quedado quieta? Seria. Quizás con un micrófono, seria, con esta postura. Porque muy posiblemente estaría actuando todo lo que estoy diciendo, no estaría muy conectada con ustedes, estaría más pensando en darles un sermón sobre qué es la oratoria, y no lo estaría disfrutando como lo que implica hablar con autenticidad. No es ser un robot, sino es ser auténtico. Y cuando uno sabe de lo que habla, ya de por sí tiene mitad de camino ganado, el resto es entrenarlo. Movimiento sin sentido. Cada gesto tiene un propósito. Me he movido mucho. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? ¿Se ponen nerviosos si yo camino? Entonces lo estoy haciendo bien. Bien, gracias chicos. Muchas gracias. Mensaje con estructura. El mensaje, bueno, todos habremos estudiado en su momento, en el colegio secundario, en el primario, que todo tiene un inicio, un desarrollo y un final. Lo lógico, ¿no? Bueno, Aristóteles va un poquito más allá, que se aplica actualmente de manera muy efectiva, que es el principio, el centro y el fin. Del principio tenemos dos partes: el exordio y la proposición. Del centro tenemos dos partes: la división y la narración y argumentación, que es donde yo voy a explicar el contenido de mi mensaje, el sustento de mi mensaje. Voy a intentar persuadirlos con conocimiento. Y del fin,
que es la peroración. Presten atención porque esto es lo más importante del oratorio. Básicamente, si ustedes quieren salir de acá y probarlo, tienen que guiarse por esto. ¿Qué es el exordio? El exordio es cuando yo me presento ante la audiencia y les doy mi imagen, mi primera imagen, la primera impresión que la gente se lleva del orador. Hay distintas estrategias para utilizar, pero lo más importante es que esa audiencia te vaya a prestar atención. Que esa audiencia esté interesada en lo que vas a hablar. Y si no está interesada, intentar que le interese. Intentar que conecte. Ese es uno de los momentos más claves del discurso. Y habrán notado que les pregunté si creían en el poder de la palabra. Para que me levantaran la mano. Algunos no me la levantaron. Esos no me estaban prestando atención. En principio se debe creer que el auditorio está dispuesto en su contra. Puede que sí, puede que no. Usted créalo. Crea que ese auditorio en realidad quizás puede estar enojado o quizás simplemente no le interesa lo que va a decir. Pero que no le interese lo que va a decir, importa que usted no va a cumplir su objetivo, que es persuadir al oyente. Entonces tiene que lograr flaquear al auditorio, que el auditorio no esté en su contra y que por el contrario el auditorio esté prestando atención. Vamos al siguiente. Proposición. ¿De qué se trata la charla? ¿Cómo se llama la charla? Muy bien, ya me estaba asustando. Perfecto. Hay que anticipar los temas. Cuando uno comienza a dar un discurso, no puede comenzar argumentándolo. Exordio, proposición. Adelanto mi tema. Simple, escueto, contundente. Que realmente describa de qué se va a hablar. ¿Qué es lo que se tiene que llevar el oyente? Cuando ustedes salgan de este auditorio, espero que afirmen que la palabra sí tiene poder. División. Y tuve una falla, chicos. Espero que me perdonen. División. Cuando se arranca el tema, después de explicar de qué se va a hablar, se explica cómo se va a estructurar. Esto aplica mucho, hay muchos estudiantes de Derecho, una vez en el ejercicio, cómo se estructura la argumentación. Bueno, se explica de qué se va a hablar. ¿Cómo se va a dividir el tema? ¿Cómo se va a dividir la charla? ¿Cómo voy a abarcar o arribar esos argumentos y esa narración? Narración y argumentación. Esto es lo más complicado. No hablen de lo que no saben. No hablen de lo que no conocen. Porque si quieren darle un discurso, una opinión o una negociación en algo que no conocen, van a fallar en su narración y argumentación. Es el contenido, la esencia de que el oyente pueda ser persuadido con fundamento, con sustento. La forma se cae sin el fondo. Y si no se sabe de un tema, nos preparamos. ¿Se puede improvisar? ¿Sí o no? Doctor, ¿se puede improvisar? Un poquito, perfecto. Bueno, eso está bien. Usted dijo que no. Muy bien. Bueno, vamos a tener disidencia. Perfecto, espectacular. Depende de dónde. ¿De dónde? Yo no voy a improvisar acá con los doctores sobre algo jurídico porque muy posiblemente quede muy mal. Evidencia que hay algo que no sé.
¿Quién es el receptor del mensaje? ¿Quién es el auditorio? ¿Cuál es la calidad del auditorio? Pero ser espontáneo no es ser improvisado. Y muchas veces puede haber un tema que no nos ponga muy cómodo, pero tengamos que salir de alguna situación. Y cuando tengamos que salir de esa situación, vamos a recurrir a algunas habilidades de la oratoria. No nos vamos a meter mucho en el tema, pero vamos a fingir que lo sabemos y con la persuasión y el arte demostrarle al oyente que estoy muy seguro, confiado y convincente de lo que estoy diciendo, tienen muchas posibilidades de zafar. Digamos zafar. No lo recomiendo, pero la oratoria puede hacer que las formas nos salven muchas veces. Peroración. Última parte del discurso y de las más importantes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Un gusto? Un gusto verlos aquí. La peroración es el final. Es como se termina un discurso. Cuando inicié, yo intenté que ustedes tuvieran mi absoluta atención. Pero cuando yo termine, yo voy a intentar que ustedes crean que lo que yo he dicho al iniciar es cierto. Y que de alguna forma se sientan conmovidos. Me basta con que estén contentos. Pero bueno, si alguno quiere fingir que se conmovió, me parece muy bien. Y quiero sumar a Aristóteles el etos como pilar fundamental. ¿Qué es la emoción? ¿Qué es un discurso sin emoción? ¿Qué es un discurso sin sentimiento? Podrán olvidar lo que has dicho, pero jamás podrán olvidar cómo los hiciste sentir. Y qué importante. Qué importante que es la emoción. Y por eso voy a poner algunos ejemplos políticos y espero que me sepan disculpar. El día de ayer hubo una presentación de candidatos en los cuales nuestro actual ministro de Defensa de la Nación Argentina dio un discurso. Y fue un discurso muy emocionante porque utilizó todas estas técnicas de oratoria en una situación en la cual el fondo de la cuestión es complejo. Y el auditorio se sintió contento por las formas en las cuales expresó dicho discurso. La euforia, subir el tono de voz, poner énfasis en los momentos necesarios. Obviamente, conforme a su rol. Qué importante es entender el papel que cumple cada uno y quién es el receptor. Pero todo nos pasa que está todo muy bonito, yo puedo decir, tengo ganas de dar un discurso, exordio, preposición, división, peroración, excelente la práctica, la teoría, excelente. Y ahora en la práctica estamos jodidos. ¿Qué es el pánico escénico? Cuando yo me paré ahí al comenzar, tenía taquicardia. Me transpiraban las manos. Tenía que subir el tono de voz un poquito más para que no se noten los nervios. El enemigo del orador es el miedo, pero no es excluyente. El orador lo hace con miedo, porque en todo inicio de discurso hay que romper el hielo, porque se padece el famoso pánico escénico. Fenómeno común, no se preocupen si en algún momento quieren pararse a dar algún discurso y seguramente seas la indicada porque hace rato
Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo es tu nombre? Natalia. ¿Te gustaría pasar? ¿Hay algún tema? ¿Te pone nerviosa? Exactamente. Ese es el famoso miedo o pánico escénico que, Natalia, hay que romperlo. Hay que romperlo. Muy bien, excelente. Ese es el primer paso, Desaparece cuando uno empieza a hablar. Van pasando los minutos y a medida de que uno va dando su discurso en lo que se siente seguro, se va esa incomodidad, se va ese miedo, se va ese gritito, ese tonito, se van los nervios. Pero hay que hacerlo. Porque todos tenemos miedo a la primera vez, porque todos tenemos miedo a fracasar. Y porque todos tenemos miedo al que dirán. Les comento, es la primera vez que doy una charla. Ya rompí el desafío. ¿Es la primera vez? La estoy rompiendo, gente, la estoy rompiendo. El segundo es el miedo a fracasar. Y uno no puede tener éxito sin fracaso. Cuando aceptamos que no hay éxito sin fracaso, nos permitimos fracasar. No es tan malo fracasar. No es malo tener vergüenza. No es malo que suden las manos. No es malo subir el tono. Solo hay que hacerlo para ir mejorando y perfeccionándose y lograr esos resultados. Cualquiera sea la audiencia. Miedo al que dirán, van a hablar igual. Todos hablan. Cuando se vayan de esta charla, muy posiblemente hablen cosas negativas y cosas positivas. Y yo, estando en este lugar, asumo esas consecuencias. Porque las personas que hacen están sujetas a la crítica. Van a hablar igual. Uno tiene que hacer, perfeccionarse y crecer. Porque crecer es parte de aprender. Hay que animarse igual. Bueno, les voy a dar unos tips, porque ahora tengo que ayudar un poco. ¿Cómo superamos el miedo? Primer punto, que es importantísimo, es conocer a la audiencia, al interlocutor o el público. Yo cuando llegué, ahora se llenó un poquito más, pero me senté a hablar un poquito con los chicos que me dijeron que eran estudiantes de Derecho. Zona de confort. Menores de edad no tienen la edad que tengo yo, entonces digo, bueno, me siento más tranquila, yo ya estudié, ya me recibí, audiencia tranquila. Luego llegaron los doctores y dije, no, se complicó. Malo sería igual tener un enemigo sentado en la banca, que me ha pasado muchas veces en otros contextos, de tener de enemigos oyentes, y ese es el peor de los obstáculos. Pero cuando uno va preparado para tener el enemigo sentado enfrente, ya todo es más tranquilo. Ya estoy listo para defenderme. Trabajar la interacción con los oyentes. Porque yo no puedo pararme a dar un monólogo. No le sirve a ustedes, no me sirve a mí. Por lo general, los profesores suelen dar un monólogo donde uno vuelve de clase y dice, no aprendí nada. Y en Derecho, que nos leen los artículos, decimos, pero lo leía en mi casa. ¿Para qué iba a venir si lo podía leer en mi casa? Estudio mejor en mi casa, con unos matecitos, con un cafecito. Bueno, ese es un problema de no orar bien. Hay que interactuar con los oyentes. Visualizar el éxito. Antes de venir a una charla, a una exposición, debo visualizarme en esa charla, en esa exposición. Y imaginar un escenario muy positivo. Hoy tengo un escenario muy positivo, pero lo imaginé antes. Previamente me imaginé parada en este lugar dando esta charla.
lo que a mí me generó una situación de confianza, una situación de seguridad. ¿Puede suceder que luego no se me dé la situación positiva? Sí, puede suceder. Pero mi subconsciente cree que voy a estar segura, que voy a estar cómoda. Visualicé la audiencia como positiva. Busqué una persona en el público que me generara confianza. Conociera o no conociera a esa persona. Natalia, un gusto. Buscar a alguien al cual volver cuando me perdí. Busca a alguien con quien volver cuando necesitas volver a interactuar con el público. Esto es importantísimo. A veces puede ser un familiar, un amigo, un colega que no ves hace mucho y de repente está ahí sentado en la audiencia y lo volvés a mirar y te volvés a él. Genera confianza. Ahí hay que tener cuidado, sí. Bueno, en ese caso, yo te digo que sí, que lo mires para que él se ponga incómodo y no vos. Que tu discurso esté preparado. Este es el último punto que les recomiendo, que hablábamos recién. Porque yo de ninguna manera me hubiera parado acá sin este PowerPoint. O lo hubiera hecho, conociéndome lo hubiera hecho, pero un poco desordenado. Y no me hubiera sentido tan bien conmigo misma. Vaya preparado de lo que quiere hablar. Pero perdón. Sí. En la vida hay infortunios. En los que uno no está preparado. Toca asumir. Y es el momento que tenemos que estar más preparados, sin estar preparados. ¿Cómo? Bueno, por eso, siempre preparado. Siempre hay que estar preparado. Preguntas claves para hacer un discurso. ¿Alguno tiene pensado hacer un discurso? ¿Pronto? Es momento de empezar. Es momento de empezar. ¿Dan una mesa de examen? Y los miro a los estudiantes que me dijeron que sí, recién. Claro, no me mientan, chicos. Bueno, el examen un poquito... Voy a agregar yo unas cosas. Nos preguntamos, ¿cuál es el motivo de la reunión? Importantísimo, porque si no voy a estar totalmente fuera de lugar. ¿A quiénes se dirige la alocución? ¿Son abogados? ¿Son estudiantes? ¿Es el público en general? ¿Son mis amigos? ¿Son mis socios? ¿Sobre qué materia? ¿Cuánto tiempo disponible habrá? ¿Tengo 30 minutos? ¿Tengo una hora? ¿Me tengo que explayar? ¿Cómo voy a abordar el tema? ¿Qué es lo más importante del tema? ¿Qué es lo que conmueve más del tema que voy a abordar? ¿Con qué elementos de apoyo cuento? Yo, por ejemplo, cuento ahora con un PowerPoint, la computadora, un micrófono. ¿En qué lugar? ¿Y qué se debe evitar decir? La última es la que más me gusta, porque la aplico en todos los ejes de mi vida. ¿Qué se debe evitar decir? Y ahora voy a contar mis personas. Si bien soy abogada, junior, hace 2 años me recibí, hago periodismo en un canal de stream, por eso me ven desinhibida, porque me gusta la cámara, chicos. Suelo interactuar con la cámara, pero con oyentes que no me ven. Y hago política. Y en política nos solemos enfrentar a algunos escenarios en los cuales no vamos con tema, no vamos con preparación y nos estamos sometiendo a las preguntas de otras personas que muy posiblemente, porque sucede en el mayor de los casos, son con connotaciones negativas. Entonces, ¿qué es lo que sí hay que tener en claro? ¿Qué no debo decir? ¿Qué tema no sé? ¿Qué debo evitar? ¿Qué palabra no sé pronunciar? Porque cometer errores es humano.
Algunos tienen algunos dones excepcionales, que son muy, muy buenos. Pero la clave es identificar cuáles son tus virtudes y tus defectos. Y de ahí viene, ¿en qué tema no puedo hablar? Porque realmente, perdón por el léxico, voy a hacer un papelón. Ese tema no lo voy a tocar. ¿Cómo lo puedo evitar? Bueno, armo una vía paralela, una opción alternativa para poder evitarlo. No me pongo en lugares en los cuales, muy posiblemente, el arte de persuadir no me pueda ayudar. Y voy a agregar uno más, pero porque hay estudiantes. Y no puedo no agregarlo. Conozcan a los profesores. ¿Qué profesor toma? ¿Cómo toma? ¿Qué preguntas hace? ¿Se van a someter a la mesa de ellos? No, en realidad solo a la materia. A veces es más importante ante quién estamos sometiendo nuestro poder de la palabra que de lo que vamos a hablar. Y sucede mucho en las mesas de examen. Recursos. Énfasis. Pausas. Metáforas y comparaciones, que las he usado mucho. Preguntas retóricas al público, que se enganchen, que no se aburran, que no se quieran ir, que no digan qué hago acá, estoy perdiendo tiempo. Historias o anécdotas que conecten emocionalmente. Es un poquito más de lo que veníamos hablando, del famoso ethos del gran Aristóteles, que es tan importante en todos los discursos. Consejos. Respiración diafragmática, bajar los hombros, relajar la mandíbula. Claridad, ser concisos. Manejar los tiempos. Analizar el auditorio, como ya les comenté. La apariencia, y acá sí no me voy a detener. Porque es muy importante lo que aparentamos. Es posible que las mujeres que están escuchándome quizás me hayan visto los aritos. ¿Sí? Es muy posible, sí, exactamente. La apariencia o las uñas, los anillos. Sí. La audiencia está pendiente de la apariencia, de cómo están vestidos, de si están peinados. Bueno, en este caso no me miran las uñas, me miraron los anillos. Pero sí, cada oyente en particular, hombre o mujer, tiene algún eje en el cual le llame la atención y muy posiblemente desvíe su atención para ponerla en esos detallitos. Que sean detalles que vayan junto con la imagen que uno quiere dar. Tengo saco. Espero haberles vendido que soy abogada y no pongan en duda mi título. Pero es uno de los puntos más importantes. Practicar frente a un espejo. Tengo un familiar que cada vez que habla en público hace muchos gestos con la cara. Pero es impresionante, es como si se le deformara la cara. Literalmente, se le deforma la cara. ¿Cómo podría solucionar esto? Porque les puede pasar a muchos de ustedes, nos reímos, pero es real. Es por el nerviosismo. Practique frente al espejo. Siéntese frente a un espejo y háblele al espejo y escúchese. Imagine la audiencia. Identifique qué es lo que hace con sus gestos e intente resolverlo. Otra técnica, la que nos enseñan en la facultad, soy intérprete de lengua de señas. Otra técnica que nos enseñan es grabarnos y mirarnos, después decir, hice tal cosa, hice tal gesto. Sí, ahí está. Grabarse. Y analizar. La grabación es muy buena también. Lo más importante de la grabación es analizar el tono de voz. Es más, no sé si lo han hecho alguna vez, y si no lo han hecho, pruébenlo, de ponerse a grabar y cuando aprietan para grabar cambian el tono. De repente hablan distinto. O mandan un audio y hablan. Sí. Hola.
Bueno, estas son algunas cositas del oratorio. Se pueden identificar y se pueden mejorar. Improvisación controlada. Cada tanto llevar una improvisación controlada, doctor, cada tanto. 1 minuto sin texto. Sirve para controlar los nerviosismos en situaciones de tensión. Improvisar cada tanto. Solos, si pueden, intentarlo. Y el feedback. Cuando yo salga de esta charla le voy a decir a estos chicos, a estos colegas, chicos, ¿cómo lo vieron? ¿Qué faltó? Y espero que me digan la verdad. Beneficios. ¿Por qué es importante hablar bien? ¿Por qué es importante comunicarse con el público, ser efectivos, ser persuasivos, ser convincentes? Porque nos da comunicaciones claras y efectivas, nos da seguridad y confianza. Nos enseña a influir en las personas, a persuadirlas. Nos genera mejores oportunidades profesionales. Les aseguro que he pasado todas las entrevistas de trabajo. ¿Por qué? Por la oratoria. Es muy importante. ¿Qué dice el cuerpo? Construcción de liderazgo. Si alguno de acá lidera equipos, es muy importante tener buena oratoria. Y también sucede en los equipos de trabajo. Cuando van subiendo de cargos, van manejando más personas, por lo tanto, tienen que aprender sobre liderazgo. Fortalecimiento de relaciones personales. Además está decir cuando la pareja te dice que no tenés comunicación. Ahí está, chicos. Mejoremos la comunicación. Pensamiento crítico y mayor visibilidad social. ¿Los estoy aburriendo? Perfecto. Bueno, ahora es donde digo de vuelta, no me juzguen. Vamos a ver discursos de grandes oradores y lo he puesto sin importar el color político. Yo quiero que de acá puedan analizar por qué los políticos son grandes oradores. Bueno, este justo no es el caso de un político, va muy referido a la audiencia, que es el fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad del 2022, en el cual, al iniciar sus alegatos, pronuncia: señores jueces, este es el mayor caso de corrupción que haya conocido el país. Contundente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba cuando se iniciaba un discurso? ¿Que empezaba con I? Exordio. Exordio. Gran exordio. Apeló directamente al tribunal. Puso énfasis y dramatismo. Y les aseguro que captó la atención de los jueces y de la gente que escuchó luego el relato, por supuesto. Raúl Alfonsín. Asunción presidencial de 1983. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Imponente. Repetición de frase. Con la democracia, con la democracia, con la democracia. ¿Qué es lo que logra? Que un concepto abstracto lo baje a algo concreto, se cura, se educa, se come. Genera memoria y genera impacto en el oyente. Juan Domingo Perón, 17 de octubre, 1945. Llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Metáfora, una metáfora poderosa. La voz del pueblo es música. Hay una conexión emocional, acá utiliza mucho el etos. El etos, conectar con el público. Importantísimo, hacer sentir importante al oyente. Eva Perón, renunciamiento histórico de 1951. No renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores.
Contraste, la lucha y el honor. Patos, emoción y sacrificio personal que involucra al oyente. Carlos Menem, Asunción de 1989. Les hablo con el corazón abierto y la esperanza puesta en ustedes. Un lenguaje íntimo, un lenguaje directo con el oyente. Cercanía personal, corazón. Sí. Y ojo que Carlos Menem fue un gran orador porque sabía decir cosas bastante dramáticas con un tono de voz contundente, claro, calmo. Imagínense, un contexto de crisis. Les hablo con el corazón abierto. Patos, Y la esperanza puesta en ustedes. emoción y sacrificio También. Transmitía confianza. Del análisis al impacto, ¿se considera buen orador o buena oradora? A quien tiene un objetivo bien definido sobre lo que pretende y lo que logra a través de la persuasión. Vimos que todos los ejemplos anteriores son políticos que quieren llegar emotivamente al oyente. ¿Lograron su objetivo de persuasión? Exactamente. Conjugaron las 3B. Vocal, verbal y visual. Y por si no se dieron cuenta, yo me voy a volver para que ustedes vean todas las imágenes de las manos, lo visual, lo verbal y lo vocal. Bien, coincidencias en esa fuerza de transmisión, en esa construcción de emociones y en conmover y emocionar. ¿Alguno se anima a pasar? También tiene un programa de stream. Esto no se vale. Una frase que nos quieras regalar, que le quieras regalar a la audiencia y que antes de dar la frase te puedas identificar. Pues copiada. A la audiencia. Tiene que ser mía la frase. Lo que quieras. Soy Luis Pujol y viva la libertad, carajo. Bien. ¿Me permites, Luis Pujol, hacer algunos detalles, observar algunas cuestiones de tu intervención? Bien, perfecto. Lo tengo permitido. Le juro que si era otra persona no lo hacía. Me viene bien. No ejerció ningún contacto visual con la audiencia. Se paró en nerviosismo total, aunque quizás no lo tengas, pero en nerviosismo. El contacto está entre el orador y la audiencia. Primer error, subsanable, por supuesto, hay que tratarlo. Quiso sacarse rápidamente el micrófono. ¡Viva la libertad, carajo! No lo terminó. Más pausado, con seguridad. Ya te van a criticar igual, ¿eh? Ya la crítica está igual. Pero más allá de eso, lo importante es el contenido. Y no veo que haya ningún tipo de argumentación ni ningún tipo de transmisión, de transferencia de algo sobre el público. Es una frase vacía al aire y nada más. Quiso hacer política. De las cosas que no se deben hacer en los públicos. Vamos a dejarlo pasar. Si alguno más tiene la intención de participar. Ay, me encanta. Soy docente, soy de lengua española. Y No, tranquila. No, yo no lo permito. Es el hablar
Efecto de la racionalidad, que quien no conversa no discurre. Habla, dijo el filósofo, para que te comprenda. Comunicas el alma noblemente en la mente del que oye, que es propiamente el conversar. Son las primeras teorías de la comunicación de Baltasar Gracián, siglo XV más o menos. ¿Te animás a traducirlo? Lo digo, ¿no? Es el hablar, efecto de la racionalidad, que quien no conversa no discurre. Habla, dijo el filósofo, para que te comprenda. Comunicas el alma noblemente en la mente del que oye, que es propiamente el conversar. Muy bien, acá las chicas no tienen nervios, ¿eh? Pasaron, espectacular, espectacular. Bueno, debe hacer. Claro, es el famoso pánico escénico que hay que romper. Sí. ¿Quiere pasar? ¿Sí? No. No los conozco. No, le juro, doctor, que no las conozco a las chicas. Espectacular. Acá es como que las manos hacen así, se endurecen. Entonces como que nosotros psicológicamente tenemos, porque es como que no tenemos la habilidad de trabamos. Como cuando vos te quedás mudo de decir, no sé qué seguir diciendo, acá pasa lo mismo. Porque son nuestras manos las que tenemos que tener habilidad de comunicar. Muchas gracias. Es muy importante lo que dice ella, lo corporal, lo verbal. Claro, ¿Cómo transmitir? claro, en mi caso, nosotros tenemos dos funciones: interpretar el orador, y la otra es, por ejemplo, alguien de una conferencia donde haga una exposición una persona sorda. Nosotros tenemos que hacerle la voz. Por eso a mí me llama la atención este curso, porque tenemos que tener las palabras justas, depende del ámbito que los oradores y la persona sorda esté hablando, tener esas habilidades en la voz. Porque por ejemplo, una persona sorda dice cosas con sus manos, pero nosotros con el gesto lo tenemos que hacer. Entonces, vincular la voz con el gesto. Espectacular, muchas gracias. Natalia. Vale. Desde ahí. Hola, soy Natalia, tengo tantos años. Hola, soy Natalia. Tengo. ¿Y qué haces? Un aplauso para Natalia. Espectacular, Natalia, yo me voy contenta. El orador perfecto es aquel que, con la palabra, instruye, deleita y conmueve. Muchas gracias. ¿Ustedes se quedaron para comer? Ah, hay comida. Hay comida, ¿no es cierto? Hay comida. Muchas gracias, Cecilia. Un aplauso para ella, por favor. Ahora permitido a ustedes. ¿Puede ser dos juntos? Sí. Género. Espectacular. Ahora les invito a ustedes a cargo del colegio. Muchas gracias por haberme. Muchas gracias.